Si recuerdas el video anterior en donde voy describiendo la idea de qué es el dinero, te darás cuenta de que el dinero está basado en confianza. Cuando recibes tu pago cada 2 semanas, estás confiando en que ese dinero tenga el mismo valor que tiene actualmente. Confías en que, por ejemplo, $100 sigan valiendo como $100 en el momento que los gastes. Pero como ya vimos, el dinero puede perder valor por muchas circunstancias, tales como el aumento de dinero en circulación. Confías entonces en que cierta manera que tienes en tus manos tenga valor, que cierta materia sirva como dinero. Si tú y yo estamos de acuerdo en que esta piedra tiene cierto valor, por ejemplo, pues entonces tiene cierto valor. Así es como funciona el dinero, fácil y complicado a la vez. En base a este concepto, la idea de pedir prestado dinero y pagar de vuelta después emergió, creando así la invención del crédito. Crédito, que viene del latín credo, que significa yo creo. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una Millennial más. Si es tu primera vez por aquí, en este canal hablamos de economía, finanzas y un poco de filosofía. Si al final del video te gusta lo que escuchas, no olvides dejarme un like y sobre todo considera suscribirte. Y bueno, el día de hoy hablaremos de la promesa más rota en la historia de la humanidad, el compra ahora y paga después. Los primeros ejemplos de préstamos de dinero vienen desde Mesopotamia, situada hoy en el Medio Oriente. La idea de dinero como materias primas estaba en evolución al mismo tiempo, pero como vimos en el video de qué es el dinero, muchas veces necesitábamos algo a cambio de algo que teníamos con nosotros en ese momento. Esta coincidencia era muchas veces un problema, así que la idea de comprar ahora y pagar después surgió como solución. Los préstamos en ese entonces derivaron de la cosecha. Plantar un grano de semilla generaba muchas semillas más que podían usarse después para devolver el grano con interés sobre ese grano prestado. Esto se hacía con animales también, en donde se pagaban intereses compartiendo los animales que nacían después. Todas estas transacciones en la antigua Mesopotamia eran puestas en unas tabletas de arcilla en donde se mostraba cuánto y qué debía cada quien. Otro antiguo ejemplo de préstamos de dinero estaba un poco más al oeste, en Atenas. Ahí el concepto de prestar dinero a cambio de interés era muy común, ya que era razonable que la persona que prestaba el dinero recibiera una compensación por el riesgo. Dentro de esta sociedad, a menudo se consideraba que los prestamistas estaban muy dispuestos a arriesgar su dinero mediante préstamos, lo que fomentaba el comercio y ayudaba a impulsar la economía. Sin embargo, el concepto de prestar dinero a cambio de interés era muy penado y mal visto por miles de años. Algunos filósofos, como Platón por ejemplo, decían que prestar dinero era una falta de consideración para los pobres. Y Aristóteles creía que de todos los métodos para hacer dinero, los préstamos del mismo eran la forma más contraria a la naturaleza. Esta misma creencia se extendió después a la religión. La Biblia antes condenaba cuando los prestamistas cobraban intereses a los pobres. Esto hizo que el dinero prestado fuera un tema polémico en la Edad Media, y la Iglesia era sin duda un gran obstáculo para la creación y el funcionamiento de la economía. Entonces te preguntas, ¿cómo o quién hizo que el crédito fuera tan normal como hoy en día? Bueno, todo viene de una palabra, la palabra banco, que viene del término en italiano banco, que bueno, es lo mismo en español, pero de ahí viene la palabra bank en inglés también. Banco porque la gente literalmente se sentaba en un banco de madera afuera y hacía transacciones bancarias en ella. Esto significa que la creación del primer sistema bancario viene de este bonito país, Italia. La primera ciudad con notoria actividad crediticia fue Venecia, en donde los cristianos aún tenían prohibido prestar dinero con interés. Prestar dinero entonces era un negocio mal visto y usado solo por los judíos. Ellos eran los únicos que estaban en este negocio y usaban algo que los cristianos no podían, el interés a cambio de un préstamo. Sin embargo, solo podían prestarle dinero a gente que no era judía. Prestar dinero entre ellos era prohibido también por los problemas que creaba. En el siglo XV, ahí mismo en Italia, los servicios financieros se movieron para convertirse después en bancos reales. Esta transición fue creada por la familia Medici, una familia de banqueros y comerciantes en Florencia muy influyentes en su época, que hizo que prestar dinero se volviera glorioso y menos mal visto. La familia Medici era dueña de una casa de cambio en donde se cambiaban divisas. Los Medici lograron monetizar este negocio cobrando una pequeña comisión por intercambiar estas divisas. También crearon después varias formas de monetizar sus transacciones. Por ejemplo, si la gente ponía dinero en el banco Medici,
esta misma recibió una cantidad para compensar el riesgo, tal y como lo hace el crédito con los intereses. Uno de los mecanismos financieros más importantes introducidos por esta familia y que permitió que el comercio internacional floreciera en el siglo XV fueron las cartas de crédito. Estos documentos hicieron innecesario transportar grandes sumas de dinero de una ciudad a otra, ya que esto era muy peligroso. La carta de crédito garantizaba que el beneficiario sea pagado una vez que se hayan cumplido las condiciones de la carta misma. Esto ayudó a que la iglesia no se enojara, evitando los intereses. Las cartas de crédito se usan hoy en día ampliamente en la financiación del comercio internacional, cuando no es fácil determinar la fiabilidad de las partes contratantes. Al final del día, la escala y diversidad del Banco Medici fue la clave para reducir los riesgos de los préstamos y el costo para los que pedían prestado. Crear múltiples tipos de transacciones que reducen este riesgo fue el éxito del sistema bancario creado por los Medici. A través del tiempo, la familia Medici se convirtió en la fuerza financiera más poderosa de Europa. Este fue el nacimiento del sistema bancario que comenzó en Europa. El enorme deseo de los Medici por la riqueza y el poder los obligó a pasar por un tiempo muy difícil al final del Renacimiento. La familia prestaba mucho dinero a la realeza para financiar campañas militares o lujosos estilos de vida. Todo esto llevó al Banco Medici a la bancarrota y eventualmente los llevó al desarrollo del mercado de bonos para financiar guerras. Tema que va un poco fuera del propósito de este video, pero de manera breve, un bono es un activo de deuda generalmente del gobierno que es vendida al público para ayudar al gobierno a financiar sus operaciones, ya que muchas veces los impuestos no son suficientes. A cambio de esto, el público que compra estos bonos es recompensado con un interés fijo y la paga de la suma total invertida al término de un determinado tiempo. Los bonos se usan aún actualmente y dependiendo de en qué país vivas, se llaman de diferente manera. Regresando al tema de la evolución del crédito, si nos vamos más adelante en el siglo XVII en Londres, la práctica de emitir cheques estaba surgiendo lentamente. Los goldsmiths, quienes en un inicio se dedicaban a soldar oro para hacer monedas, se convirtieron después en banqueros y fueron conocidos por desarrollar la banca en su forma moderna mediante la unión de diversas funciones como el desarrollo de bóvedas para almacenar oro y plata. Los goldsmiths reunían las monedas de sus clientes y al hacerlo tenían que mantener un registro de la propiedad de los clientes. A partir de 1660, los goldsmiths pusieron los banknotes o cheques en español en circulación y estos tenían que ser completados con la cantidad de dinero del depósito, el nombre del cliente y la firma de Goldsmith. El portador del cheque podía entonces intercambiar estos certificados con el valor correspondiente en monedas de oro y plata que se restaban de la cuenta del cliente. Con el tiempo, los goldsmiths notaron que siempre había una cantidad mínima de oro y plata en sus bóvedas, así que comenzaron a tomar ventaja de esto y prestar el dinero de sus clientes al gobierno y a los comerciantes para ganar intereses. Los goldsmiths entonces fueron los primeros en desarrollar los cheques y en el siglo XVIII estos estaban ya en circulación y cambiaron para siempre la forma en la que se veía el dinero. Otro tipo de préstamo nació también ahí mismo en Inglaterra, en donde se originaron las primeras hipotecas, las cuales ayudaban a la gente que no tenía recursos para comprar tierras en una sola transacción. Los compradores obtenían préstamos directamente del vendedor, ningún banco o terceros estaban involucrados. Y a diferencia de hoy, los compradores no podían vivir en la tierra hasta que se pagara la cantidad total. Sorprendentemente, en la década de 1900, la mayoría de las hipotecas implicaban préstamos a largo plazo, donde solo se pagaban los intereses mensuales, mientras que el prestatario ahorraba para el reembolso del costo original. Pero debido a acontecimientos mundiales importantes como la Gran Depresión y las dos guerras mundiales, muchos prestatarios comenzaron a ser incapaces de pagar incluso los intereses de una propiedad que a menudo valía menos que su préstamo original. Esto resultó en la introducción de las hipotecas totalmente amortizadas a largo plazo, que reembolsan parte del principal y parte del interés cada mes en un pago que se fija por más de 25 años. Durante este mismo tiempo, en 1914, la compañía Western Union en Estados Unidos comenzó a ofrecer una tarjeta solo a sus clientes más selectos. Con ella no solo podían disfrutar de un trato especial, además disponían de una línea de crédito sin cargo alguno.
Y de igual manera, en 1924, la compañía norteamericana General Petroleum lanzó su primera tarjeta de crédito para la adquisición de gasolina solo en sus sucursales. Estos dos ejemplos son los primeros ejemplos de compra ahora y paga después en tarjetas de crédito exclusivos de varios establecimientos, pero sin duda marcan el inicio de lo que conocemos hoy como tarjetas de crédito universales. Sin embargo, la primera tarjeta de crédito fue realmente inventada por Alfred Blumenthal y Frank McNamara en 1949 en Estados Unidos. Todo comenzó cuando estaban disfrutando de una comida y al llegar la hora de pagar se dieron cuenta de que no tenían suficiente dinero en efectivo. McNamara tuvo que llamar a su esposa para que le trajera dólares que le hacían falta para cubrir los gastos de la cena. Aquella embarazosa situación hizo que se prometieran que nunca les volvería a suceder algo así y entre los tres comenzaron a idear una manera de poder pagar con una sola tarjeta en cualquier establecimiento. Un año más tarde, en febrero de 1950, McNamara regresó al restaurante y cuando llegó la factura pagó con una pequeña tarjeta de cartón conocida hoy como Diners Club. Este evento fue aclamado como la primera cena, dando así vida a la primera tarjeta de cargo multipropósito del mundo. Pero quien perfeccionó esta idea más tarde fue Bank of America, poniendo en circulación la primera tarjeta bancaria o Bancamericar, que luego cambió en su nombre a lo que conocemos hoy como Visa, y cuya generalización hizo que esta forma de pagar fuera tan aceptada como el dinero en efectivo. Una verdadera innovación para la economía del mundo. De hecho, concretamente, Joe William, gerente de Bank of America, fue el que decidió facilitar más de 60,000 tarjetas de crédito entre los habitantes de la ciudad de Fresno, en California, en 1958. Y por si fuera poco, en ese mismo año, American Express lanzó su primera tarjeta de crédito de viaje y entretenimiento, la cual empezó a dar todavía más beneficios a los compradores. Una ola de préstamos fáciles. Las tarjetas de crédito tuvieron tanto éxito que en el segundo año la gente ya se gastaba $60 millones con sus tarjetas. Este hecho propició que las tarjetas de crédito ya no fueran artículo exclusivo y que su empleo se extendiera con el paso de los años hasta el método que todos conocemos hoy. Esto llegó hasta el punto en que se crearon grandes campañas publicitarias para promover el uso de este revolucionario invento. Esta es la historia de cómo evolucionó el concepto del crédito, el cual es parte de nuestra vida hoy en día. Sin el crédito seríamos incapaces de hacer compras grandes como una casa, algunos de financiar sus estudios, y las grandes empresas serían incapaces de crecer de la forma que lo han hecho. Hoy en día, en los Estados Unidos, país que sigue teniendo su moneda como divisa de reserva en el mundo, se ha construido sobre el préstamo de dinero. Hay lugares donde se puede conseguir préstamos en liquidez de tu casa, coche, hay casas de empeño, se puede conseguir también un adelanto de tu salario, etc. Estas formas de recibir crédito se han expandido a todas partes del mundo y yo misma las he podido ver en México y Canadá. En Estados Unidos el incumplimiento de deuda se ha hecho fácil. Interesante cómo la economía capitalista con mayor éxito en el mundo se basa en fracaso económico. El capitalismo americano anima a la gente a ser emprendedora y los primeros fracasos no se ven tan mal porque a veces después de varios intentos logran conseguir a sus multimillonarios. Darle a la gente una segunda o tercera oportunidad parece funcionar. Es importante saber también que sin la invención de esta idea de compra, pide prestado y paga después, la historia económica de nuestro mundo o la historia en sí nunca hubiera sido posible. Ya vimos que desde el siglo XV se usaba el crédito para hacer florecer el comercio y el crecimiento económico. Y también sabemos que grandes empresas que han cambiado al mundo lo han hecho mediante dinero prestado. También sabemos que muchos han usado dinero prestado para formar sus estudios o armar su patrimonio. Y también sabemos que muchas guerras y malas rachas han sido por el mismo acto de pedir el dinero prestado hasta el punto de no poder pagar las deudas de vuelta. En base a esta moraleja, es importante recordar que el crédito no es malo si se usa para generar algo útil que te dará más al final y que desgraciadamente sin él no hubiéramos podido hacer posible el mundo actual. Espero que este video les haya sido de ayuda y también les haya hecho comprender de dónde viene todo nuestro sistema financiero y en qué está basado. Siempre me ha gustado ir hacia atrás y leer la historia que ha construido nuestro mundo actualmente.
y considero que no hay mejor manera de saber qué hacer con nuestras acciones y dinero que leyendo historia. La historia te ayuda a no bloquear tus decisiones basándote solo en tus experiencias o las experiencias de generaciones que actualmente están con vida. La historia te ayuda a ver acontecimientos que ya han pasado antes y que no han pasado en nuestro tiempo de vida. Los humanos tendemos a actuar conforme a nuestras experiencias, pero dejamos de un lado la historia que siempre se puede repetir. Sin más por decir, si te gustó el video, no olvides dejarme un like y un comentario, realmente es de mucha ayuda. Y sobre todo, considera suscribirte si te interesa saber más. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto.